Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves, señores. Jueves 29 de septiembre del 2022, mañana cerramos este negocio, se nos va septiembre y caemos el lunes, Rian, octubre, señores, los bre. Ah, no, septiembre, bre también, bre, sí, claro, pero no, es el otro es que está ahí ya con la música y todas las cosas que ustedes saben cómo se le ponen los ánimos a la gente. Septiembre, octubre, noviembre, exacto, y diciembre. Ya habíamos empezado los bre con septiembre. Bueno, la semana el lunes arrancamos con octubre, señores, esto se acabó. Esto va huyendo, como decimos los dominicanos, huyendo. 26 grados Celsius en La Julia, en el Distrito Nacional, sensación térmica de 28 grados. No se sentía el calor, cuando uno baja la escalera viene chorreando. Así, somos así, así somos. Ese es nuestro clima, esa es nuestra realidad, otros lo añoran y uno anda quejándose, dice, ojalá y fuera como en Navidad. Bueno, no puede ser, no puede ser, tenemos un clima como quiera muy benigno, muy benigno. Cuando hace súper extremadamente extremo calor, aquí en el distrito estamos en 30 y pico de grados, señores. En Estados Unidos, ahora recientemente, en el mes pasado, en cantidad de lugares, la temperatura estaba en 40 y 42, como si estuvieras por allá en Kuwait, en Bakú, que yo estudié mi primer año al lado del mar Caspio, ahí frontera con Irán, y la temperatura en la sombra era de 40 y 45 grados. No había manera, eso era una cosa, bueno, horrible. Entonces, nada, esa es nuestra realidad. Tenemos para el día de hoy variadas informaciones, tanto nacionales como extranjeras. Ustedes saben el paso del huracán Ian suapió el piso con Cuba y siguió para Miami, para Florida. En la Florida, bueno, señores, como era esperable, como se había anunciado, como se había advertido, entró por el Golfo, pues cruzó por aquí entre Cuba y Jamaica y subió al Golfo de México y los daños son catastróficos. Andaban los tiburones por las calles de Fort Myers. A veces es lo que usted ve en Florida son los alligators, los lagartos, que hay que hasta que pararse para que crucen, y los paticos y todas esas cosas. Bueno, andaban hasta tiburoncitos en la calle porque el surge del agua, las oleadas, porque se le advirtió, todos esos canales, todos esos ríos iban a coger oleadas enormes. En el caso de Fort Myers, ahí en el oeste, en Palm Beach y Fort Myers, se esperaban, se encontraron oleadas, entró categoría 4, creo que fue, y bajó a 3, o entró 3. Ya va subiendo hacia el Panhandle, hacia arriba, Jacksonville, etcétera, Orlando, y por ahí para salir del otro lado, y después va a seguir para entonces un pedazo del Atlántico y se va a meter en las Carolinas. Bueno, se esperaban olas de entre 8 y hasta 12 pies, pero hubo olas de hasta 18 pies. Una ola de 18 pies, donde el terreno aguanta 3 pies, ya usted sabe que te metió 15 pies de agua para allá. Míralos ahí. Ahí usted lo ve, inundaciones, se le había advertido. La brisa de un fenómeno como este, de un meteoro como este, de categoría 4 a 155 millas por hora, coqueteando con categoría 5, casi ahí a piquito de categoría 5, 250 kilómetros por hora, las construcciones de Estados Unidos en esa zona que son de casi un chirroc, un cartón piedra, no es ni siquiera madera de verdad, eso va a haber que tomar alguna previsión. El otro problema, decía que la brisa aterra, mete miedo y obviamente destruye las viviendas por su vulnerabilidad constructiva, son de madera, los techos, eso, se los lleva, etcétera. Pero realmente lo que daña, el daño básico, fundamental, lo hacen las inundaciones y las aguas. Tú te escondes de la brisa, te metes en el baño
que los baños por lo general son de cemento, ¿no? Aunque las casas sean de madera, los baños son de cemento. ¿No se ha notado eso? Y ahí usted la pasa, pero si se inunda, usted se ahoga. Y ahí usted ve casas hasta el techo inundado, porque hay zonas, la Florida es una zona de lagos y de pantanos que se le ha ido, por eso es que está llena de alligators, los lagartos, esos, los cocodrilos americanos, y de muchísima fauna, y tú ves cosas, y las iguanas en el invierno, no se recuerdan que lo comentábamos mucho, que caían de las matas por el frío, porque ya son de sangre caliente y no se pueden agarrar y se caían de las matas. Todas esas cosas porque el ser humano le ha ocupado su espacio. Y le ha ocupado su espacio. Y todos esos Everglades, los famosos, los Everglades, son lagos y está lleno. En Miami usted ve los canales y el mar ahí mismo y las islas. Y entonces cuando esa agua dice, para allá que voy, obviamente para allá que va. Gracias. Y por eso usted ve esas inundaciones. Hay 14 millones de personas en alerta de inundaciones. Esta mañana cuando estaba viendo las noticias. 2 millones de personas sin servicio eléctrico. Florida, la FPL, Florida Power and Light, informaba, ellos restablecen, tienen todos sus equipos. Habíamos visto, ayer comentaba, ¿no? Tenían 5 millones de raciones de alimentación, 5 millones de, qué sé yo qué, de botella de agua, ahí esperando, disponible en la parte donde no iba a pasar el ciclón, porque se sabe lo que viene hacia abajo. El problema es que cuando le dan evacuación mandatoria, obligatoria, la gente siempre se queda. Y después las autoridades, las cantidades de llamadas al 911 para que vayan a auxiliarlo, las autoridades no pueden en el momento que está el ciclón, y usted con el miedo y realmente con la razón ya, porque se quedó por cabezú, usted no se lleva de las cosas, a veces ni se informa. Como están sucediendo las cosas, uno no sabe hasta que aparezca un ciclón categoría 6 por ahí, que no haya ninguna manera de protegerse. Sabrá Dios, quién sabe cómo está cambiando el cambio climático. Entonces, no se ha informado de daños porque todavía está pasando, pero lo que usted ha visto en las redes, en las noticias, es realmente lo que se había proyectado, lo que se había advertido. Se ordenó toda Tampa que se evacuara para las zonas costeras y pasibles de inundación. Y veremos los daños, veremos los daños. Hacía cantidad de, creo que el Andrews fue el otro huracán que había entrado con una potencia destructiva tan alta como este. Que como que no quiere la cosa, se formó aquí abajo, se metió por aquí atrás, subió por entre Cuba y Jamaica, y allá fue en el Golfo y ha atravesado, ¿verdad?, la Florida. Y está atravesando la Florida. Bueno, vamos a esperar las informaciones. La Agencia Federal de Emergencia y Ayuda está totalmente preparada, ellos van a ir, pero lo que les decía ahorita, que y eso es bueno tenerlo pendiente, que se le da la alerta, se le avisa, se le dice que salgan, porque esos lugares se inundan. Entonces cuando no se van, se quedan, se le inunda la casa hasta el techo, va subiendo y el agua usted no sabe hasta dónde puede llegar, y usted está ahí metido y usted no tiene por dónde coger. Bueno, entonces cuando usted llama a que lo vayan a auxiliar, con la brisa no pueden las autoridades, ni en helicóptero porque es peligroso. En las aguas todavía no acaban de bajar, entre los que llegan y lo buscan y saben, porque entonces cuando no hay agua, cuando está todo inundado, usted no sabe ni siquiera la calle cómo se llaman. ¿Cómo se llaman la calle? No sabe. Es un desastre. A la gente se le dice que evacúen, y hay mucha gente que se quede, como les decía lo que pasó con nosotros aquí en la época de la Mesopotamia. Y aquí en el río también, en muchos sitios del país, que ya hay la previsión, porque los ríos, en el caso nuestro, que son los ríos, la gente ocupa las riberas de los ríos recuperan su caudal, recuperan su terreno, y por donde pasó un día pasa. Donde hubo fuego, cenizas quedan, como dice el refrán. Bueno, señores, pues nada, primera plana del listín. Estados Unidos recomienda evacuación de Haití. Las bandas imponen dominio en regiones norte y sur del país. Tienen el control del 70% de la distribución de los combustibles. Ya ustedes saben, son unas
el jefe de Haití. Y si las Naciones Unidas no sacan rápido la resolución que están preparando México y Estados Unidos para que intervengan urgentemente ahí, ya ustedes saben lo que va a pasar ahí. Hay primera plana, dicen, cito, al presidente le están diciendo que todo está bien. Eso es una persona que se refiere a las ayudas y a los apoyos a los damnificados y a las personas afectadas en la región este. Es una persona en Higüey diciendo que no han ido por allá, hemos visto mucho en la prensa, hemos alabado, hemos reconocido, pero el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. También hay que decir una cosa, cuando tú vas a hacer algo, tú planificas y lo primero se hace adelante, aunque parezca verdad, perro grullo. O sea, hay un orden de prioridad, quien más daño tiene o hay cosas que son prioritarias, pero está importante, el periódico le da prioridad, lo trae en primera plana, debe ser apropiado que mi profe Joel, por lo menos que debe ser el que debe asumir como jefe de gabinete, le preste atención porque esta queja es una advertencia, ojalá y todos los que estamos en funciones tuviéramos a alguien que le dijera, mira, está pasando tal cosa. Eso que dice ese habitante de allá, damnificado, que está ahí esperando que le lleguen, es una buena señal para que el presidente, ¿qué es lo que está pasando? Espérate, tome el toro, porque una cosa tú mandas y ellos, tú no ves que a veces en las inauguraciones no quieren dejar que hable un comunitario, porque el ministro dice, el incumbente, no, que se la están comiendo, que todo está muy bien. Fulcar, día antes que lo quitara, no se acuerda que presentó lo máximo, vaya usted a ver. Pero cuando aparece uno y el presidente Balaguer decía, venga, tráigamelo para acá, déjenlo que hable, voceando por allá uno, no, que una vez, entonces te ayudan a gobernar. No como hizo una vez que Hipólito fue a inaugurar un acueducto que no tenía ni agua. El tipo, uno vociferó y lo que hicieron fue que lo trajeron preso. Morrobalada, ¿no? Cosas de Concho Primo, que no lo debiera hacer lo contrario. ¿Cómo así? Está diciendo él que no tiene agua, estamos inaugurando una cosa sin agua, abran la llave, el grifo. Ven acá, me están tomando el pelo. Al otro día no llego yo a la oficina y está cancelado. Entonces, eso sería importante porque alguien se está quejando y el corazón de la llama, como dice el refrán, lo conoce el cuchillo. Él sabe por qué lo está diciendo y eso está pasando allá donde están los damnificados. Usted y yo estamos aquí. El periódico mandó sus corresponsales, tiene la información y la publica en primera plana. Y debe ser una voz de alerta. Devastación en la Florida, la falta de butacas. El editorial del periódico Listín Diario, la falta de butacas. Qué vergüenza. Eso le hace una radiografía completa a la gestión pasada del ministro anterior de Educación. Qué vergüenza es la palabra. Es la palabra. Dañarle 24 meses de gestión al presidente en el área de educación. Y míralo aquí, el Diario Libre, primera plana. Empresa devuelve adelanto de 14 millones por butacas no entregadas al MINER. Pero tiene baño con esos dinero. Las butacas, las 187,000 butacas, vamos ahorita a hablar un poquito. Y han causa destrucción en la Florida. El esquema de mantequilla difícil de procesar. Eso es el superintendente de bancos, también comentaremos sobre el tema ese de una persona que en Sabana Grande de Boyá, por ahí por Monteplata, tiene un esquema piramidal que le dicen mantequilla, de que dio allá y mantequilla aquí, qué sé yo qué, que te multiplica, como el cuento del haitiano que te va a vender un lingote de oro barato, porque él tiene una fábrica de producir oro y usted es más burro que él. Entonces, investigan 3 diputados por caso Falcón. Eso es droga, señores, droga y lavado. Ayer estaban incautando de una, vamos a conocer en unos instantes. Eso es aquel
señor Maldonado, que era funcionario de una institución de ayuda, no sé de cuál cosa. ¿Te acuerdan? Y agarraron al otro, que un diputado fue a buscarlo, de que era una bola que le estaba dando de Punta Cana para acá. Uf, cuántos cuentos, señores. No hemos vuelto a saber más nada de eso. Caso Falcón. Hay personas extraditadas, hay de todo en la viña del Señor. Bien, entrando en materia de una vez, el Senado convirtió en ley el presupuesto complementario reformulado que sometió el Poder Ejecutivo, que le iban a quitar los 14.000 millones, dejaron los 4.000 de educación, solamente reformularon 10.000. O sea, en la adenda que mandó el Ejecutivo, se convirtió ayer en ley, se había aprobado por los diputados y el Senado lo aprobó ayer. La bancada de oposición se quejó, no lo apoyó, pero el gobierno tiene la mayoría para pasar eso. Es lo que yo decía cuando se habla del tema de la Cámara de Cuentas, que yo oía a mi amigo Guido justificando, y ayer me encontraba con uno de los más brillantes abogados de este país, un amigo, y me decía, estamos haciendo mucho alboroto. Yo le decía, al mismo Guido le decía yo, mira, tú sabes que eso no es, eso de la Cámara de Cuentas no va a dar resultados, lo que realmente aplica es el informe forénsico que produzca la Contraloría. Pero ese es un tema muy delicado, muy jurídico y muy detallista. Pero, ¿qué quiero significar con esto? Así como se aprobó en el Senado, con el rechazo de la oposición, porque no le dieron un chele a agricultura, le dan 1.800 millones a la presidencia para publicidad, a cultura, que no tienen de cultura nada, un desastre ahí, le están dando a juventud. Entonces, explícame. Entonces, a agricultura, Faña tiene que renunciar porque le dan el proyecto Siembra ese para que siembre 16.000 tareas de maíz. Ayer conocemos que AMBEC, la cervecería, tiene por planes comprar 30.000 toneladas de maíz, incentivar la producción en el país. Y mira, entonces la incoherencia. Entonces a Faña no lo apoyan dándole los recursos para que siembre las 16.000 tareas. ¿Ve? Entonces, la bancada de la oposición no apoyó el cambio del presupuesto, se aprobó, y por eso digo, con el caso de la Cámara de Cuentas, pues si tienen que cambiar al que está ahí, o a todos, a 3 o a los 5, ¿cuál es el problema? Lo cambiamos, lo quitamos hoy y mañana ponemos otros. Porque tienes el poder, y lo que dice el presidente aquí es lo que va, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, que lo criticamos, pero aquí todo el mundo hace de eso así. El PLD, los diputados no tenían ni siquiera cabeza, ni voz propia, eran sello gomígrafo de lo que dijera el comité político. El Verhofny, como dicen allá en la Unión Soviética, el Politburo. Lo que le bajara el comité político, ni siquiera leían los contratos. Muchos ven casos y eso no debe ser. Un diputado es verdad que representa un partido, pero representa más a sus constituyentes, a los que él representa, de la circunscripción 1, de la circunscripción tal, de la provincia X. Y así es que tiene que ser. No digo que no tenga que seguir el lineamiento fundamental del partido, pero no tiene por qué ser, a veces, como le hemos dicho, ustedes nos vieron los otros días, van a defender ahí, digo, pero hasta lo están ayudando. Es como un sello gomígrafo. Entonces, bueno, eso es con relación a eso. Para una cosa sí, para otra no. Entonces, ¿cuál es el aspaviento y el alboroto con el caso de la Cámara de Cuentas? Que investiguen todo, que saquen las auditorías maquilladas, que la desmaquillen, que le pasen wiper, que le echen alcohol y que salgan y que todo el que ha robado sea ladrón y que se someta. Pero la Procuraduría no ha sometido siquiera a lo del caso Caracol, que son los ex jueces de la Cámara de Cuentas. Entonces vean ustedes, quieren María uno con muchas cosas y mucho alboroto y mucha vaina. Entonces tampoco es así. Si ese fuera un problema, lo cancelamos y mañana nombramos otro. Al que usted quiera nombre, al menos que no que no ande, porque el otro lo acusamos de maquillar auditoría, pero no de que andaba atenaciando a las chicas, va a decirlo de una manera metafórica. Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos? Se le incrementó un déficit financiero de 225.000 millones, contempla erogaciones totales por 1.252, recuérdese que eran 1.100 y tanto. La nueva distribución del presupuesto incrementa en 117.000 millones, 117.000, el resto, lo menudo y centavos, yo eso no se lo repito a ustedes, 117.000 millones, los gastos que vamos a tener. Por otro lado, decía yo en estos días que el ministro de Economía hablaba de la política de endeudamiento, que la defendía, y yo advertía, digo, sí, está bien, hay que tener un flujo neto positivo de recursos que vengan, yo sé de eso. Les decía sobre el tema del endeudamiento y la que decía el ministro de Economía, Paveliza, que seguíamos la misma mecánica del gobierno pasado. Y yo decía, no, pero eso no es una excusa. De hecho, esa no es una excusa, eso es un justificativo muy, muy pobre. Pero en todo caso, el punto no es si nos endeudamos o no, sino de tener una política de endeudamiento que sea apropiada, que sea beneficiosa para el país y que la podamos manejar. Porque así como nos endeudamos hay que pagarlo y el servicio de la deuda se incrementa y mucho más como están subiendo los tipos de interés. El Banco Central de los Estados Unidos ya tiene, la horquilla anda en 3 y 3.25. La tasa nuestra de los certificados que emite el Banco Central, la tasa de política monetaria está alrededor en 8. Ya la hemos subido 5%, después que estaba en 3, más de un 150%. Y así sucesivamente, porque al final hay que pagar esas deudas. Entonces, por eso alerto siempre sobre eso. Ayer el Senado aprobó 2 préstamos, uno por 600 millones de dólares. Uno es con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 350 millones para operaciones de políticas de desarrollo. Usted me pregunta, yo le digo, tiene un bonito nombre, desarrollo, todo lo que sea desarrollo es muy bien. Dice, ¿usted no se acuerda? Decían, ese muchacho, él está en desarrollo, por eso le salen cositas, mucha vaina a uno. Él está en desarrollo. ¿Con qué se come eso? Brindar liquidez presupuestaria al gobierno dominicano. O sea, estamos tomando financiamiento para tener liquidez. O sea, yo me endeudo, yo voy al banco, voy al Reserva y le digo, Reserva, ¿cómo tú estás? Préstame ahí 250.000 pesos. ¿Cómo está la tasa? Y a cada rato me llaman para ofrecerme una tarjeta y de allí me llaman para ofrecerme otra tarjeta. Y entonces cuando usted agarra y se lo come, se lo bebe, se lo gasta o lo que sea, al mes tiene que empezar a pagar los intereses, tiene que pagar. Y si empieza a financiar, cuando usted tira los números y dice, pero yo estoy financiando al 60%, pero me voy a jugar. Así es. Entonces, Banco Centroamericano de Integración Económica, por un lado 350 millones y por el otro lado otro préstamo del BID de 250 millones. ¿Qué diferencia? Bueno, en cierto modo, pudiera yo decir que hay un atenuante en este sentido. Por ejemplo, un préstamo con el BID es un préstamo concesional, no es como la emisión de los bonos soberanos a tasa de mercado. Esto tiene otras condicionantes, por lo menos el del BID, que es para apoyar en el sector eléctrico. Los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo tienen condicionalidades. Tú tienes que cumplir, o sea, no sé que los cuartos que te lo dan así, como cuando tú emites los 13.200 millones que se emitieron en el 13, en enero, para pago de deuda, para cumplimiento, había que pagar unos bonos que se emitían, que se acababan, algo, y se emitieron documentos de deuda por encima de lo que se necesitaba. Y durante un periodo teníamos un dinero en caja por el que pagábamos intereses innecesariamente. Pero eso no pasa con un préstamo concesional del Banco Mundial o del BID, que se hace la evaluación, se dice para qué, está bien predeterminado, posiblemente esos 250 millones del BID haya compra de medidores, acometidas y ese tipo de cosas. Es diferente. Los plazos también son diferentes y las tasas de interés también son diferentes. O sea que, así como digo una cosa, digo la otra. Que al definitiva, ¿qué es lo que quiero señalar? Hay que ser prudente. Por ejemplo, en estos 2 préstamos, no conozco el del BCIE, el del centroamericano, que dice política de desarrollo, y no sabemos qué consiste eso. Yo diría,
yo hacía prima facie, aprobaría el del BID y rechazaría el del BCIE. En general, habría que ver los detalles, como política general. Bueno, el Ministerio Público ayer realizaba esos allanamientos relativos al señor aquel Juan Maldonado, Operación Falcón. Incautaron inmuebles que habían sido allanados anteriormente. Los acusan ahí, hay 3 diputados y una diputada, los Maldonado, el apellido, yo no sé, ni voy a entrar en eso, que habían traficado cientos de miles de kilos y más de 500 millones de dólares movilizados. Ve, es una cosa complicada. Pero lo que, como veíamos en la primera plana del listín, decía, falta butacas, qué vergüenza. Hay déficit de 500 asientos en Navarrete. Escuela, butacas para los niños en las escuelas. 6 centros se encuentran sin darle terminación desde el 2014. 14, señores, dicen ellos, los que denuncian de la Asociación de la Dominicana de Profesores, que tienen 25 escuelas sin laboratorio, no han llegado los textos, no llega el desayuno, falta de todo. Y vamos a quitarle 4.000 millones al sector educativo. Y pasó 25 meses ahí, señor Fulcar. Faltan 50 maestros y él nombra 120 en unas posiciones que se inventó ahí. Entonces, por eso hay un politécnico desde el 18 que se inició la construcción y no lo acaban. Entonces, ahora nos informa el ministro que hay una empresa que tuvo que devolver 14 millones de pesos, que le dieron el 20% de avance para butacas y no habían entregado nada. Y como le digo, entonces el presidente le dice a uno, presidente, le están diciendo a usted que todo está bien. Fulcar, días antes de cumplir sus 2 años en la gestión, presentó con todos sus PowerPoint y todas sus cosas muy bonitas, su gestión, sus resultados. Mira los resultados aquí. 126 millones de pesos le entregaron a 42 empresas que incumplieron la entrega del mobiliario. O sea que eso era ir rumbo abierta para baile a lo que agarre mi bon. 14 millones tuvo que devolver eso y un proceso que se realizó, ¿usted sabe cuándo? ¿En qué año estamos? 22. Ese proceso se realizó en el 20. Por eso digo, ¿usted se da cuenta? En muchos centros educativos ahora lo que usted ha tenido que hacer es reparar la silla dañada. Falta de control y fiscalización que ha regido la compra de pupitres, pero esa es la compra de pupitres, pero es la compra de los libros digitales, pero es la compra de los libros de texto, pero es la compra de los zapatos, de los uniformes escolares. Por eso es que usted ve, en el 13 se inició un procedimiento de urgencia para la adquisición de 300.000 butacas. Urgencia. ¿Cuál urgencia? Si todos sabemos que todos los años, en septiembre empieza el año escolar. ¿Dónde que está la urgencia? Planificación, señores. En cada institución pública hay una cosa que se empieza desde temprano, casi desde enero. ¿Usted sabe qué? La fiesta de Navidad. La fiesta de Navidad. Los encargados de la fiesta navideña empiezan a llamar al Jaragua, allí, a los sitios donde se hacen la fiesta, los locales, para poderlos reservar, porque si tú lo dejas para mitad de año, no encuentras. Pero llaman también, Sergio, para el día 16, ¿cuándo tú tienes para el día? Yo tengo comprometido el 16 de diciembre, tú tienes ahí, eso cae un viernes, perfecto, esos días buenos lo cogen. José Virgilio, Rafa, es así, y a todos y de una vez, eso, mira, de que una emergencia para 300.000 butacas, obviamente. Eso seguramente está en los casos de los pulpos. Por eso vimos que Amarante Baré salió queriendo ser candidato presidencial. Uno que se llama Navarro, que no lo conocía nadie, que lo nombra Trujillo, Danilo primero en Cancillería, sin saber de cancillerismo nada. Yo no estoy relajando, yo estoy usando los términos así a lo loco para que ustedes entiendan. De política exterior.
Después en educación, claro, manejando el 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto, lo que sea mayor. Candidato presidencial. El único que no salió de candidato presidencial fue el que lo sustituyó a él, que fue uno Peña Mirabal. Ese no llegaba a ese nivel. Entonces, en la gestión de Fulcar se realizaron procesos por 187,000 butacas y solamente entregaron 15. ¿Y en qué estaba el señor Fulcar? Con un proyecto político, era lo que uno entendía y oía. Entonces se le van y se le aparecen ahora al nuevo ministro, unos diputados, a hablar tripegüiro. ¿Por qué no se fueron a donde Fulcar durante los años que tenía Fulcar ahí y le hicieron eso mismo a Fulcar? A Fulcar era que tenían que haberle hecho eso, para salvarle al presidente Luis Abinader su gestión en el área educativa, que tiene el agua hasta aquí. Y el ministro Ángel, yo no me acuerdo el apellido nunca, de educación, está haciendo de tripas corazón y denunciando lo que ha encontrado, que hace muy bien. Porque si no lo denuncia, ahorita le dicen que fue él, si no lo da a conocer. Entonces, por eso es bueno, le decía ayer a un amigo que me reunía, digo, siempre en los seguimientos hay que hacer las cosas, no se puede decir que al año lo vamos a evaluar. Si duró un año para evaluarlo, ya perdiste ese año. Las cosas hay que ir haciéndolas trimestrales. ¿Cómo va? Lo que mal empieza, mal termina. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Si salió para allá, va a salir torcido. Usted lo evalúa el primer trimestre. ¿Cómo va la cosa? Es que se ve. Usted no ve en pelota. Son muchachos de que van a ser buenos, se ve. Que se tuerzan es otra cosa. Pero es así. Esto es Economía y Mercado. Hacemos una pausa, venimos en breve.